La Conferencia General de 1888. El movimiento adventista se había centrado en Cristo desde el principio. Los primeros creyentes se hicieron la pregunta, ¿cuándo volverá Jesús? Sin embargo, después del gran chasco de 1844, se hicieron la otra pregunta, ¿qué está haciendo él ahora? A principios de la década de 1880, la Iglesia había perdido de vista a Cristo y no había logrado convertirlo en el centro de sus doctrinas. Se había instalado entonces un espíritu de debate y se estaba ganando gente para la Iglesia a través del asentimiento teórico del conocimiento y no enfatizando en la necesidad de un cambio de corazón. El Congreso de la Asociación General de 1888 es el más famoso de nuestra historia, pero lamentablemente se recuerda más por razones negativas. Se llevó aquí en Minneapolis, Minnesota, del 17 de octubre al 4 de noviembre de ese año y fue el número 27 desde que comenzó la iglesia. Se llevó a cabo en una iglesia adventista recién construida y en ese momento la membresía total de la iglesia era de alrededor 27.000 personas. Había 90 delegados presentes. Era pequeño para los estándares actuales, pero fue muy importante en aquella época. Se discutió allí el trabajo misionero en el Pacífico Sur, el evangelismo en la ciudad, pero lamentablemente nadie recuerda esos asuntos. Elena de White comentó más tarde, Dios me ha instruido que la terrible experiencia en la conferencia de Minneapolis es uno de los capítulos más tristes en la historia de los creyentes de la verdad presente. Antes de la sesión de la Asamblea General, la tensión teológica se había ido acumulando, con artículos publicados por ambos bandos, algo contra lo que Elena de White habló muy enérgicamente. Además, en los diversos campamentos se dieron diferentes presentaciones y esto despertó un espíritu de oposición, debate y amargura. Sin embargo, esto llegaría a un punto crítico aquí en Minneapolis. Los personajes principales de esta sesión de la Asociación General eran por un lado A.T. Jones y Waggoner, ambos de 30 años, y por otro lado Uriah Smith y Butler, ambos de 50 años. Mientras los dos jóvenes presentaban sus mensajes acerca de la justificación por la fe, se encontraron con oposición. Estaban presentando la importancia de la centralidad de la cruz y de la justicia de Cristo, y la importancia de ver la ley en su contexto correcto. Sin embargo, uno de los argumentos que usaron para mostrar esto fue que la ley en Gálatas 3 era la ley ceremonial y no la ley moral. Esto fue recibido con fuerte oposición, ya que algunos pensaron que la enseñanza del sábado se encontraba bajo amenaza y daría lugar a malas interpretaciones y malentendidos por parte de otras denominaciones. Fueron entonces invitados a debatir, y aunque esta práctica era común en ese momento, ellos se negaron, no habían venido a hacer eso. Se hizo entonces una presentación de refutación, pero su única respuesta en la siguiente sesión fue leer los pasajes de la Biblia por turnos acerca del amor de Dios. No se da entonces ninguna explicación, solo se les invitó a leer la Biblia, y el impacto fue entonces profundo. Muchos se vieron impactados por los mensajes de estos jóvenes, como Haskell y Corliss, quienes al año siguiente realizaron avivamientos por todos los Estados Unidos. Con Elena White, Jones y Waggoner a la cabeza, ellos fueron hasta South Lancaster, Massachusetts. Allí comentó Elena más adelante, nunca he visto avanzar un avivamiento de manera tan minuciosa y sin embargo que éste permanezca tan libre de excitación indebida. Unos años más tarde, Uriah Smith se disculparía con Elena de White por cómo había reaccionado en aquel congreso y también se disculparía públicamente en el tabernáculo de Battle Creek, algo que no era nada fácil de hacer. Uno de los más tristes resultados de aquella sesión de 1888 sería que grandes hombres de la iglesia como Waggoner y Jones abandonarían la iglesia. Las razones de esta apostasía fueron varias, en parte porque ellos no permitieron que el corazón sea tocado por este mensaje, pero también hay que tener en cuenta que los hermanos en general fueron muy duros con ellos dos. Y si bien esto nos sirve de excusa para abandonar la iglesia, la verdad es que nos sirve para comprender un poquito mejor cómo ocurrió aquello. This does not excuse their departure, it does give us some understanding. And whilst this does not excuse their departure, it does give us some understanding.
Una lección que no se aprendió en 1888 y que posiblemente todavía hoy no aprendimos es cómo ser cristiano mientras estamos en conflicto con otra persona y cómo demuestras un amor como el de Cristo cuando la otra persona con la cual estás discutiendo o debatiendo tiene un punto de vista muy diferente al tuyo y hasta puede estar tratándote mal. Ojalá aprendamos a ser amables con aquellas personas con las cuales no estamos de acuerdo. Con el tiempo la Iglesia avanzaría y se daría cuenta que el tema de debate de aquel momento no era de la magnitud que la gente pensaba. Muy a menudo nos encanta debatir acerca de pormenores, acerca de estas cuestiones y acerca de, por ejemplo, la ley en Gálatas. Elena de White expresó más de una vez que este tema no era como para causar divisiones. Hoy en día es fácil desviarse hacia cuestiones menores y perderse lo importante. Jones y Waggoner fueron grandes predicadores, algunas de las mentes más brillantes que ha visto nuestra iglesia y sin embargo finalmente perdieron de vista a Jesús. Hoy debemos tener cuidado de no seguir a los hombres, sino de que sigamos la palabra de Dios y el mensaje que está contenido allí. No era el mensaje el que fallaba, sino la actitud y el espíritu de los involucrados en ambos lados. El mensaje que ellos dieron tendrá que ser dado nuevamente. Dios levantará a otras personas que vencerán donde ellos fallaron. Que seamos parte de este hermoso mensaje y que lo podamos compartir con el amor de Dios y la justicia de Cristo a todo el mundo.